En el fútbol hay situaciones que superan todos los límites, tensión máxima, emociones al rojo vivo y decisiones que lo cambian todo en segundos. Prepárate para conocerlos. Insólito momento ocurrido en el partido entre Unión Comercio y Cienciano. Esta provocación no le gustó para nada al futbolista de Cienciano, ya que respondió con una tremenda patada contra el funcionario de Unión Comercio. ¡Sóbate, papá! Van Gaal, previo al cruce de cuartos de final de Qatar 2022, decía que Messi es un jugador peligroso, pero podían ganar y verían su forma de detenerlo en el partido. La Pulga anota su tanto de penal y se dirige a festejar con el topollillo al banco de los neerlandeses para escuchar las palabras de Van Gaal. El DT no entendía nada, pero el argentino se había desquitado de sus palabras. Hasta allí llegaron integrantes del cuerpo técnico albiceleste para evitar que el festejo se convierta en una pelea. ¡Increíble! Cuando se jugaban 33 minutos del primer tiempo del duelo entre Liverpool y Arsenal, el griego Kostas Tsimikas tuvo un choque con su entrenador Jurgen Klopp y salió reemplazado. Tras el juego se confirmó que se fracturó la clavícula. Jeroen Rijsdijk estaba en la línea de banda cuando un jugador del Twente pasó corriendo. Rijsdijk lo agarró como si fuera luchador y lo arrojó al suelo. Por supuesto, el equipo del Twente intervino inmediatamente y quiso lidiar con el entrenador, quien inmediatamente le agarró la cabeza. Hubo tensión en Manchester City y Liverpool por la pelea entre Pep Guardiola y Darwin Núñez al terminar el partido. Klopp interrumpió el momento para evitar que la escena pase a mayores, mientras el DT alemán abrazaba a su jugador para alejarlo de la escena. Algunos colaboradores tuvieron que detener el paso de Guardiola. Raymond Scrollis vio la tarjeta roja a los 34 minutos del primer tiempo tras empujar a un rival y su entrenador Pep Clotet perdió a los cabales y se enfureció por la situación. Esto ocurrió en medio del delicado presente que está atravesando el conjunto local, que está en la última posición de la tabla. El DT español lo agarró de la camiseta y lo comenzó a zamarrear efusivamente. Haaland reacciona con enfado a la decisión de Silva antes del descanso. Guardiola se le acercó para increparlo frente a las cámaras. Haaland siguió caminando mientras un enfurecido Guardiola lo rodeaba y no dejaba de hablarle. Incluso cuando el DT se percató de las cámaras, no dudó en apartarlas de un manotazo y volvió a reprender a su delantero. Con el partido 1-1 y a falta de 15 minutos para el final, Pochettino decidió sacar al crack argentino para darle lugar a Achraf Hakimi. Messi salió del terreno de juego y no tuvo una buena reacción con su entrenador, a pesar de que este pareció explicarle los motivos de la variante. Todo ocurrió a los 74 minutos cuando Bjelica no quiso darle la pelota a Sané en un saque de banda. El jugador hizo todo lo posible por recuperarla, lo que enfureció al DT, quien respondió de la peor manera. Puso la mano derecha sobre la cara del alemán y lo empujó. Incluso invitaba a pelear al jugador del Bayern estando ya en las tribunas. Una locura. Lautaro Martínez y Antonio Conte expusieron un inesperado conflicto en pleno partido del Inter. El entrenador sacó al goleador argentino, que expresó su furia con miradas de enojo y pateando algunas cosas en su camino. El exfutbolista del Racing se enojó por la situación y le clavó una desafiante mirada a su entrenador, además de patear una botella en su camino hacia el banco de suplentes. Conte no se quedó atrás y tuvieron un cruce verbal en medio del encuentro. Hay que mostrar respeto en lugar de hacer el fenómeno, le habría dicho el DT. Nemanja Matic, jugador de Serbia, tuvo un altercado con un asistente del técnico de Costa Rica, Luis Marín, durante el partido, cuando un miembro del cuerpo técnico de Costa Rica tomó la pelota para evitar que Matic hiciera tiempo, lo que provocó la reacción agresiva del jugador serbio. Bussetto peleaba una pelota con Lazzari en la orilla de la cancha cuando apareció el técnico de 63 años y no pudo frenarse. El hombro del jugador de Udinese impactó con la cara de Sarri, quien salió volando y hasta perdió sus lentes. Joe Gómez, jugador de Liverpool, fue por el esférico. El entrenador argentino, en lugar de entregarle el balón a Gómez, decidió lanzarlo a otro lado. El entrenador argentino fue enviado a la grada por el árbitro después de tirar el balón. El pleito ocurrió al minuto 15 del primer tiempo durante la final de la Europa League, partido que ganó el Sevilla, mientras la banca neo-azzurri reclamaba un penalti a favor que no fue marcado. El jugador Ever Banega se enfrascó en una pelea con el entrenador del Inter de Milán, Antonio Conte. Banega se puso la mano sobre el pelo mientras se dirigía a Conte para burlarse del entrenador italiano. Conte tuvo que aguantar esa broma y la tarjeta amarilla por parte del colegiado. En el choque entre Neco Williams y Cucurella, un ligero toque del primero basta para hacer despegar al español, que cae sobre su entrenador derribándolo. Lo más loco de todo fue que el español terminó siendo advertido por el referee, una locura total. Durante un partido benéfico, el especial estaba en el banquillo dirigiendo en un contraataque contrario. El técnico portugués entró al campo y detuvo la acción, saltó al campo y le hace la zancadilla a un jugador, más precisamente Oli Moores. Ese Mo siempre nos saca una sonrisa. Haaland no quiso patear un penal y decidió cederlo a su compañero Gundogan, quien ya había anotado los 2 goles del City. El futbolista alemán erró el tiro y solo segundos después el Leeds consiguió el descuento con el que el partido se puso 2-1 a 5 minutos del final. Tras el gol del rival, Pep Guardiola estalló contra Haaland y le recriminó los gritos por no patear el penal. Dijo de todo menos que era bonito y solo 5 minutos después de eso decidió retirar al jugador alemán del campo de juego, con el que no cruzó miradas. Havertz le propinó tremendo empujón al entrenador del Porto, Sergio Conceição. Eustáquio fue el primero en increpar al jugador del Arsenal. La jugada solo terminó en una llamada de atención para el jugador del Arsenal por parte del árbitro. Marcelo tuvo una fuerte polémica con su DT en el final del partido ante Gremio. El técnico escuchó algo que no le gustó y tomó la decisión que para muchos fue una indisciplina del jugador, considerando además la experiencia que tiene. Esto causó molestia de Mano Meneses, quien lo mandó de vuelta al banco de suplentes, causando la sorpresa de todos los hinchas. Tras el altercado
inesperado que se dio al lado del cuarto árbitro. Tras un centro a la olla, el Cuti Romero impactó de lleno al arquero del Manchester City. Esto hizo preocupar a sus compañeros y al propio Pep. A ningún jugador le gusta salir de cambio, y menos cuando es de forma obligada. Por ello, Ederson no pudo ocultar su molestia con Pep Guardiola cuando lo sustituyó por Ortega Moreno. No pudo continuar en el encuentro luego de una fuerte entrada por parte de Cristian Cuti Romero. Cuando llegó a la zona al banco de suplentes, pese a que Guardiola le diera todas las explicaciones posibles, mostró su descontento y enfado con la decisión de su técnico. Ni siquiera quería mirarlo a los ojos, incluso pateó una nevera y tiró la remera de mala manera. Todo esto ante la atenta mirada de los fans y sus compañeros. Gennaro Gattuso siempre fue un jugador temperamental, tanto así que no tenía miedo ni reparos a la hora de gritar a cualquiera, incluso a su propio entrenador, el gran Carlo Ancelotti, quien tampoco se quedaba callado. A pesar de haber salido como titular, el rendimiento de CR7 no fue lo esperado y a los 65 minutos fue reemplazado por su compañero Gonzalo Ramos. En su salida del campo de juego, el bicho no dudó en demostrar su furia y le dio una feroz patada a una botella de agua. Windass fue derribado por el lateral derecho de los Hawks y no logró apartarse del camino de su entrenador. Sin embargo, el ex entrenador del Sporting de Lisboa demostró cómo aguantar los golpes al recuperarse de inmediato tras la caída. Marcus Rashford recibió una amarilla inicial por una entrada a Matty Cash. Minutos después realizó una entrada similar que le permitió al equipo rival tener un tiro libre, lo que según Jamie Carragher debía haber sido una segunda amarilla, pero el referee no lo consideró así. Ten Hag no tuvo más remedio que sacarlo de la cancha y vio el resto del partido sentado desde la banca. Camavinga y Carlo Ancelotti tenían una pequeña charla técnica cuando a su lado se podía ver a un Jude Bellingham que mostraba desacuerdo a las indicaciones de su entrenador. ¿Habrán perdido por eso 3-0? No lo sé, Rick. La pelota sale por la banda y el equipo azul quiere jugar rápido, pero este entrenador no parecía querer lo mismo. Tal vez solo quería mostrar que sus pies aún conservan algo de magia. Lo cierto es que tuvo que pedir disculpas para evitar una tarjeta por retrasar el juego. En un momento del duelo entre el Chelsea y el Tottenham con el partido parado, Dier se fue al baño. Tras una ocasión clara del Chelsea, Mourinho decide ir al vestuario para que su jugador regrese al campo cuanto antes. Dier sale corriendo y vuelve al terreno de juego. ¡De locos! Trent Alexander-Arnold no reaccionó bien al ser sustituido en los primeros partidos de Liverpool esta temporada, tanto que en uno de esos juegos el propio Arnett Slot tuvo que ir al banco para hablar con su dirigido sobre esa cara amarga. Mbappé quiso la pelota, pero Zidane también, y eso ocasionó una pequeña colisión entre estas dos estrellas francesas, pero todo terminó ahí sin más. Højlund salió con cara de pocos amigos de la cancha tras ser sustituido. Además de eso, el jugador del United tuvo que aguantar los abucheos del público presente. En agosto del 2024, el entrenador Lucescu decía que jugamos contra la selección africana, no contra el Besiktas. Vincent Aboubakar celebró frente al banquillo del Dinamo de Kiev después de marcar el gol que dio la victoria a los blanquinegros. El jugador de 31 años celebró su gol con el jugador gambiano Omar Colley frente al banco de suplentes del Dinamo de Kiev. Erling Haaland fue autor de 4 gritos de 50 minutos. Pep Guardiola decidió sacar al noruego cuando restaban 8 minutos para el final. Las cámaras enfocaron segundos más tarde al delantero nórdico muy fastidioso en el banco de suplentes. David Abraham, el defensor argentino, había golpeado con su hombro y derribado a Christian Streich, de 54 años, técnico del Friburgo, cuando la pelota había salido por la línea lateral. El jugador Hull prefirió no saludar al técnico tras el cambio. Pese a la manifestación del futbolista, Spalletti quiso restar importancia al conflicto con el delantero. Durán marcó este gol para su equipo y todo era felicidad, pero eso terminó cuando su DT decidió sustituirlo. Allí comenzó la furia y solo atinó a descargarse en el banco de suplentes con palabras al aire y golpes a lo que encontraba. A Kevin De Bruyne le molestó una actitud de Miguel Arteta. Lo que ocurrió fue que el técnico ocultó el balón para que el belga no lo tomara y saliera de contra, pero esto no le gustó nada al futbolista, quien reaccionó con un topetazo al español. Además del cruce físico, tuvieron un encontronazo verbal. Rafinha estaba siendo el mejor en el campo y cuando Xavi decidió sustituir en el 83 por Ferran Torres, el delantero brasileño se fue muy contrariado. Pese a que le devolvió el saludo a Xavi, se vio a un Rafinha muy enfadado, que incluso golpeó al de suplentes en diversas ocasiones. Tranquilo, muchacho. Son se mostró incrédulo con el cambio de Postecoglou. El entrenador del Tottenham lo sacó en el minuto 55. El capitán de los Spurs se fue de la cancha, pero no podía entender qué diablos estaba haciendo su entrenador. Solo pudo quedarse frustrado en la banca. Guardiola y Kevin De Bruyne en el empate en Anfield entre Liverpool y Manchester City. De Bruyne fue reemplazado en el minuto 69 y no le gustó en lo absoluto. Al salir de la cancha no disimuló su bronca y se quejó ante su entrenador Pep Guardiola. Esta discusión siguió en el banco de suplentes por unos minutos más. En la rueda de prensa, el exitoso entrenador español minimizó lo sucedido, diciendo que el belga es feliz en el club y su reacción es solo de un jugador competitivo, lo que le agrada. En 2019, Kepa Arrizabalaga protagonizó una pelea con el entonces entrenador del Chelsea, Mauricio Sarri, y es que el arquero español se negó a salir de cambio para que entrara Willy Caballero en la final del Carabao Cup ante el Manchester City para atajar los penales. Arrizabalaga alegó que estaba en perfecto estado y que no quería ser reemplazado. Sarri luego explicaría lo sucedido a los periodistas. Fue un malentendido. Kepa tenía razón, pero se comportó de manera incorrecta. Pensé que Kepa no podía llegar a los penales. Quería ir a Caballero en la cancha porque tenía miedo de que tuviese calambres, pero el doctor me explicó que no tenía calambres. Josep Guardiola quitó a Sergio Agüero del campo de juego cuando iban 20 minutos del segundo tiempo del partido entre Manchester City y Tottenham y desató un inesperado escándalo. El delantero se fastidió, el entrenador no mantuvo la calma y terminaron discutiendo a los gritos en pleno campo de juego. El 9 del Napoli tuvo una oportunidad de gol. No tuvo suerte en el punto de penal porque
envió la pelota fuera del arco. El DT decidió entonces sustituirlo por el argentino Giovanni Simeone, quien estaba esperando su turno de ingresar al igual que Cajuste. Eso claramente no le gustó para nada nadita al delantero napolitano. Salió de mal humor y dando excusas sobre el desempeño del equipo para tratar de salvarle, pero el técnico no le prestaba nada de atención por grosero. El entrenador de Fiorentina, Delio Rossi, agredió a uno de sus pupilos, el delantero serbio Adem Ljajic, mira nada más que nombre, durante el partido con Novara de la Serie A, luego que este lo aplaudiera irónicamente molesto por su sustitución a los 30 minutotes del primer tiempo. El DT molesto con esto agredió al jugador en el banco de suplentes. Posteriormente, Delio Rossi fue destituido por el club. ¡Vámonos! El balón salió por la banda, justo en la dirección y posición en la que se encontraba Pep. El entrenador agarró el balón y cuando se acercaba Rooney a tomarlo para cobrar el saque de banda, el técnico le jugó al vivo e intentó esconder la redonda al delantero inglés. Wayne reaccionó empujando al español y arrebatándole la bola de las manos. ¿Qué le pasa? Mientras que Guardiola volteó hacia el árbitro señalando al jugador como pidiendo que tomara cartas en el asunto. En el quinto minuto de tiempo adicional, la Bessi lanzó un balonazo hacia el entrenador del Cagliari. A pesar del empate 3-3 entre Cagliari y Napoli, Ezequiel Lavezzi y su equipo terminaron en tablas, aunque el Pocho tuvo un sabor agridulce, ya que vio la tarjeta roja en el epílogo del partido. Mario Balotelli pagó caro su canchereada en un partido por la pretemporada. El delantero italiano desperdició una clara chance de gol ante Los Ángeles en un encuentro amistoso. Enseguida el entrenador Roberto Mancini reemplazó a Balotelli por el inglés James Milner. Ozil fue sustituido a mitad de la segunda mitad con el Arsenal al frente 2-1. Pasó por delante del técnico del Arsenal y lanzó sus guantes al césped, disgustado antes de tomar asiento en el banquillo. Mesut Ozil apareció para lanzar su chaqueta al manager del Arsenal, Unai Emery, después de que fuera expulsado durante la derrota de los Gunners ante el Everton. ¿Y por qué? No lo sé. ¿Tú lo sabes? El partido del Madrid contra el Leipzig estuvo marcado otra vez por un Vinicius que no sale de una para ser polémico. Otra trifulca de esas tan suyas en las que perdió la cabezota y le dio un manotazo a un jugador adversario. Orbán además discutió con el entrenador del equipo alemán entre manotazos. Salah estaba fastidioso por no haber ingresado desde el arranque del partido. Cuando iba a ingresar al campo se mostraba distraído para ignorar el saludo de su entrenador y comenzó el intercambio de palabras. Mientras ellos discutían, llegó el 2-2 por intermedio de Michail Antonio de cabeza, 13 minutos para el final. Salah sonreía, al parecer Jurgen Klopp se molestó por eso y le llamó la atención. El egipcio entraría por Luis Díaz, pero en la conversación previa a la sustitución se vio el alegato, la pelea y las malas reacciones del técnico alemán y del delantero egipcio. Sergen Yalcin, entrenador del Besiktas, tuvo unas palabras que calentaron el partido contra el equipo de Balotelli. El jugador italiano del Adana Demirspor anotó un golazo en el partido ante el Besiktas. Balotelli se vengó después de marcar su anotación y lo fue a celebrar frente a Yalcin, señalando que si tiene cerebro al tocarse los dedos a la cabezota. El entrenador sorprendido pedía amonestación para el delantero por lépero. Pogba publicó un video riéndose cuando Manchester United jugaba ante el Derby County por la Copa de la Liga que se quedó fuera por penales. En el siguiente entrenamiento, Paul Pogba entró a la práctica de Manchester United de buen humor, saludando a sus compañeros hasta que quedó cara a cara con José Mourinho. El entrenador le dijo algo por lo bajo y el clima cambió. Una mirada desafiante del francés y luego una charla en mal tono frente a las cámaras. En 2004, cuando Mourinho era entrenador del Chelsea, declaró que Henry era el máximo goleador de la Premier League porque solo había anotado contra equipos pequeños. Una semana después, Henry marcó un doblete contra el Chelsea en Londres, lo que llevó a Henry a decir: estoy preocupado. No sé si el Chelsea es un gran club o también es un equipo pequeñito. Kylian Mbappé fue uno de los grandes protagonistas de la jornada, y no porque haya tenido un gran encuentro, ni mucho menos. De hecho, la Tortuga mostró un rendimiento irregular y fue reemplazado sin poder marcar goles. En el momento del cambio, el delantero campeón del mundo con Francia no ocultó su bronca y sus gestos de fastidio se vieron en la transmisión. El malestar continuó camino al banco de suplente, lugar donde ni siquiera paró, ya que Kylian siguió directamente a los vestuarios en medio de una silbatina ensordecedora. Salah optó por buscar el gol él mismo, en lugar de pasar el balón a Mané, que estaba en mejor posición. Furioso, Mané atacó verbalmente a Salah y la decisión de Klopp de sustituir al internacional senegalés, pero definitivamente sacarlo, fue una mala idea porque salió Mané. Siguió con su enojo y explotó contra el técnico alemán. Klopp intentaba calmar la situación, pero el senegalés no podía creer la situación y sus compañeros estaban en el banco de suplentes como James Milner trataron de calmarlo porque andaba bien loco. El delantero Kylian Mbappé se mostró molesto con su entrenador, el alemán Thomas Tuchel, cuando fue sustituido en el minuto 6-9 del encuentro ante el Montpellier. El entrenador sustituyó a Mbappé por el argentino Mauro Icardi. El delantero evidenció su disgusto al retirarse del terreno de juego. Su técnico le detuvo para dar explicaciones en la banda, pero Mbappé no lo quiso escuchar. Intentó retirarse y distanciarse de su técnico en varias ocasiones. Enojado, siguió discutiendo desde el banco de suplentes hasta el solito. Luis Suárez convirtió un gol para el Liverpool en el clásico contra el Everton. En el previo al partido, el entrenador del Everton, David Moyes, dijo que el árbitro debía tener cuidado con las simulaciones del delantero uruguayo. Suárez remató en el primer gol, que terminó siendo en contra de un defensa y lo festejó tirándose frente al barco rival. Moyes no se molestó por el festejo, sino que aplaudió la originalidad de Suárez. Pensé que estuvo bien, me gustó y es la clase de cosa que yo hubiera hecho si hubiera marcado, dijo bien contento. El Celtic visitó al Rangers en una edición más del clásico eterno. Un jugador del cuadro local fue empujado fuera del campo por un rival. Sin embargo, el hombre de los vigilantes no pudo controlar su cuerpo. Terminó derribando su propio entrenador. ¿Cómo no? Pep Guardiola, ¿qué le haces a Frank Ribéry? El francés estaba tirando en el piso y el DT fue desde atrás y lo tomó amablemente. Luego le hizo unos buenos masajes. La vez
estaba tomando agua en espaldas al técnico argentino Alejandro Sabella, cuando sin pensarlo le tiró un chorro de agua a la cara del técnico Lavezzi. Sí que es todo un loquillo, ¿cómo no? El delantero argentino Ignacio Pusetto tomó el balón y encaró hacia adelante sin imaginar con quién iba a toparse. El mediocampista Manuel Lazari corrió para cubrir la posición de lateral e intentó cortar la carrera del rival con el cuerpo. Fue entonces que el delantero perdió la estabilidad y golpeó de lleno con el entrenador italiano Mauricio Sarri, sin imaginar lo que finalmente terminó corriendo. Mira más. El baño de cerveza Guardiola en los festejos del Bayern entre los mismos jugadores, empezando por David Alaba y Douglas Costa, se persiguieron por el campo para empaparse de la bebida alcohólica. Pep quiso tomar revancha, pero no logró su cometido con estos chiquitines. La buena relación del entrenador de Liverpool con sus jugadores es evidente. Lo podemos ver en esta acción del entrenador con su jugador Firmino en un entrenamiento. ¿Cómo no? Lucas Leiva dispara desde afuera del área, pero su remate sale desviado. El técnico alemán Jürgen Klopp no pudo contener la risa ante el disparo del brasileiro. Vincent Till, centrocampista de la selección de Luxemburgo, estaba tan enfurecido por el cambio que al salir del partido ni siquiera le dio la mano. Luego, ante la mirada atónita de los presentes, agarró patadas los bolsos de los futbolistas auxiliares. Por esa reacción, el público empezó a abuchar a Till, quien se sentó en su banco luego de golpear una botella con su pie. Pa' berrinchitos. Bukayo Saka buscaba superar el medio campo con el balón en los pies, pero se encontraba presionado por el defensa Costas Tsimikas. Este perdió el equilibrio y al recibir el choque del extremo del Arsenal fue expulsado por la lateral técnica, cayendo en dirección a donde se encontraba su entrenador, por lo que terminó cayendo encima del futbolista. El delantero argentino Paulo Dybala, quien no tuvo un buen partido, fue reemplazado por Marco Bacca en el partido de Juventus contra Sassuolo, y muy enojado con el DT decidió esquivarlo cuando quiso chocarle la mano. ¡Qué grosero! Y otra vez tú, Mbappé. Fuerte discusión por una modificación no aceptada por el delantero francés. Volvieron a enfrentarse el entrenador Tomás Tuchel y Kylian Mbappé, y las imágenes dieron la vuelta al mundo. Hacía más de 2 meses que Cristiano Ronaldo no era titular en Manchester United por la Premier League. El encuentro ante Newcastle iba empatado, y ante la imposibilidad de romper el 0-0 con que finalmente terminó el partido, Ten Hag buscó más potencia ofensiva con el ingreso de Marcus Rashford por el portugués a los 26 minutos del segundo tiempo. Fue el único cambio que hizo el director técnico neerlandés. La salida le cayó mal a Cristiano, que como en otros tantos momentos hizo varios gestos de disconformidad. Su enojo empezó cuando fue sustituido y continuó sentado en el banco bien enojado. Así celebró el técnico del Crystal Palace el 1-0 de su equipo ante el United en la final de la FA Cup. Vaya que ha sido bastante peculiar el baile de Alan Pardew en Wembley. ¿Tiene flow? Y de la alegría del baile pasamos al enojo total por parte de este entrenador, que al irse de la cancha no quiso cruzarse ni con el bolso de pelotas, así que lo pateó, pero le salió el tiro por la culata y terminó en el suelo. Vaya, el balón tiene la cámara fuera de la costura. El arquero lo manda fuera del campo, pero cuando llega cerca del técnico explota, lo que hace que el estratega caiga al suelo herido, pero no de gravedad, sino de buen humor. ¡Qué tipo tan gracioso! Aplausos por mantenerse alegre hasta en esos momentos. ¡Qué buen pase filtrado! ¡Qué buen centro! ¡No! ¡Qué mala definición! Creo que esto fue lo que pasaba por la cabeza de este entrenador al ver la jugada, pero creo que esto fue demasiado. Hasta los auxiliares sentados lo observaban con cara de incredulidad. Al menos demostró destreza física con esa pirueta. Creo que Van Gaal con su ayudante tampoco podían creer eso. El partido entre el Bayern de Múnich y el Atlético de Madrid tuvo una escena poco frecuente en el mundo del fútbol. Diego Pablo Simeone, entrenador de los colchoneros, agredió a su propio delegado con un golpe en el hombro por no hacer un cambio cuando el entrenador quería. El entrenador José Mourinho ha protagonizado esta anécdota al entrar al campo y quitarle la pelota a un jugador, haciéndole falta en un partido benéfico de Gran Bretaña. El uso estaba siendo entrenador de uno de los equipos que participa 2 veces al año en el partido benéfico Soccer Aid, organizado para recaudar fondos en favor de UNICEF, que ya es tradicional y que se celebra en Gran Bretaña. De Bruyne le da un centro preciso a Sterling, que convierte un golazo. El asistente de Pep Guardiola se emociona con el tanto y quiere contagiar al español, pero este lo mira como diciéndole que no es para tanto. Muy raro de Pep el no ser efusivo en este tipo de jugadas. Los partidos en donde hay nieve suelen ser muy resbaladizos. Este técnico lo experimentó en carne propia cuando patinó y cayó al suelo. Ya en el césped aprovechó el momento para ponerse en forma. Siempre hay que aprovechar las oportunidades de la vida. Un error en la salida de Manuel Akanji provocó que el Inter tuviera la jugada más clara para anotar antes del gol del Manchester City. Pep Guardiola bajó todos los santos del cielo para que Lautaro Martínez fallara la jugada. Lo curioso de todo esto es que Guardiola vivió esta acción con mucho suspenso, ya que se arrodilló al ver cómo su jugador cometía un error infantil. Cuando Pep Guardiola era entrenador de Bayern Múnich, tuvo un cruce de idiomas en una conferencia de prensa. Primero saludó en alemán, luego en castellano y continuó hablando en su lengua nativa hasta que se acordó que todos los presentes solo entendían alemán. No te preocupes, Pep, le pasa a cualquiera que sepa tantos idiomas, claro está. El asistente parece decirle a Mourinho que Sterling ya ha sido amonestado y le mostrará una roja si el árbitro lo amonesta por simulación. Es entonces que Mou tiene una idea y sale rápidamente a pedirle al cuarto árbitro una amarilla para el delantero.
delantero. A veces estas reacciones nos traen momentos muy divertidos. Pep, por favor, ten cuidado con la cara de tus dirigidos. ¿Le habrá acomodado las ideas tácticas? Arsene Wenger sufrió bastante durante el partido ante Newcastle, pero no por el desarrollo de juego, sino porque se rompió el cierre de la campera y debió luchar durante un buen rato para destrabarlo. En otro partido no sufrió del frío, pero sí de tener zapatos en una cancha mojada. Ni hablar de este otro momento donde si no fuera por uno de sus asistentes, no habría llegado a buen destino. ¿Recuerdas otro momento como estos? Déjalo en los comentarios. Suscríbete para no perderte estos jugadores tramposos.